Heidegger y la pregunta por el ser. Heidegger justamente tiene el mérito, Renato, ¿cierto?, de ese replanteo de la pregunta, es decir, la pregunta que desde Parménides en adelante viene inquietando y caracterizando a toda la historia de la filosofía. Y en ese sentido, probablemente el mayor mérito de Heidegger radica en acercarnos, ¿no es cierto?, esa pregunta, hacerle una pregunta mucho más viva y que nos compromete, ¿no? Y eso, yo diría, guarda relación ante todo, ¿no?, con la concepción que él tiene del Dasein, ¿cierto?, del ser humano. Porque justamente el Dasein, lo que lo caracteriza, ¿no?, es ser ahí, como se lo ha traducido, y entendiendo por ese ser ahí un ahí del ser, ¿no? Es decir, cada uno es una apertura, un espacio abierto, incluso Heidegger va a decir una Lichtung, como un claro del bosque, donde se puede revelar u ocultar el ser y todo lo que es, ¿no? A mi modo, ¿no es cierto?, esta es como la concepción, yo diría incluso como superior, ¿no?, ¿cierto?, del ser humano, ¿no?, cuando uno la contrasta con de todas las otras concepciones antropológicas, porque fíjate tú lo que sucede, ¿no?, en términos de ahí del ser, de esta apertura, y que nos distingue, nos caracteriza, nos distingue de todo otro ente, ¿no?, que en contraste con las otras concepciones antropológicas, ¿no?, la razón, ¿no?, el animal racional, la razón abre, o sea, justamente la característica que tiene es abrir el ser de las cosas desde un punto de vista cognitivo, ¿no? Si pensamos nosotros en el ser humano volitivo, schopenhaueriano o nietzscheano, ya sea voluntad de vivir o voluntad de poder, la voluntad abre, ¿no? Si pensamos en la concepción del ser humano activo, ¿no?, Fichte, Marx, ¿no?, ¿cierto?, ya sea por el lado de la acción o por el lado del trabajo, como es en Marx, ¿no?, la acción o el trabajo abren, ¿no?, el mundo, ¿no? Entonces, fíjate, si pensamos esto, qué sé yo, por el lado de la singularización, el ser humano singular, kierkegaardiano, esa singularización que atañe a cada cual, o sea, como, por decirlo así, en términos como de una introversión, una introspección, ¿no es cierto? Ahora se trata de lo que pasa con cada cual, ¿no?, y eso abre, ¿cierto?, nuestro ser. Claro, lo relevante en Heidegger yo creo que tiene que ver con la pregunta, el instalar nuevamente la pregunta por el ser, claro. Porque la filosofía, digamos, la modernidad especialmente se caracterizó por buscar las respuestas, y ahí es donde Heidegger, digamos, insiste en que es la pregunta lo importante, es claro, el sostenerse en la pregunta lo que, digamos, marca el camino de la filosofía. Creo yo que es el gran aporte de Heidegger respecto a la pregunta por el ser, porque no podemos remitir los aportes de Heidegger solamente al tema del ser, si bien quizás es el más significativo de todo su pensamiento. Claro. Pero lo relevante creo que es insistir en la pregunta por el ser, y que, claro, el asumir ese sostenerse en una pregunta podría pensarse como una suerte de nihilismo en un primer momento, podría pensarse como una suerte de no querer ir más allá de la pregunta, pero justamente yo creo que el sostenimiento en la pregunta es lo que, digamos, marca el quehacer de la filosofía, o sea, entendiendo que el ser se marca como un indescifrable o como un constante, digamos, enigma para el ser humano, que bueno, el enigma es uno de las características que otorga Heidegger respecto al ser, y por eso, digamos, el hecho de que Heidegger proponga mantenerse en la pregunta, yo creo que hace un enlace con todas las otras concepciones que se nombraron. Claro. El ser humano volitivo, activo, singular, etcétera, claro, como de cierta manera pavimentan el camino para que Heidegger, digamos, pueda señalar que es el mantenerse en la pregunta lo que la filosofía debe hacer, o lo que la filosofía tendría que hacer. Recurriendo a un término de Derrida, es como una suerte de no finalización, o sea que, porque claro, la respuesta es siempre como tramposa, es como un arma de doble filo, o sea, la requerimos, por supuesto,
orientarnos en el mundo, para tomar decisiones, en fin, y demás, ¿no? Pero la respuesta está muy ligada a la clausura, ¿no? Un cierto cierre. Entonces aquí justamente, como tú muy bien destacas, ¿no? Claro, la pregunta por el ser queda abierta. Y sin embargo en Heidegger igual, ¿cierto? Se van acercando, digamos, se van definiendo, ¿no? Por decirlo así, algunos sentidos del ser, ¿no? Pero que son sentidos del ser que justamente la cuestión del ser la siguen dejando abierta, sin que haya esa finalización propia de la respuesta. Como decir, por ejemplo, que digamos, en el contraste con Leibniz, ¿no? El distanciamiento de Heidegger respecto de Leibniz, ¿no? Si todo tiene fundamento, el principio de razón suficiente, ¿cierto? Lo único que carece de fundamento es el propio fundamento. El fundamento es sin fundamento y por lo tanto se descubre aquí el ser como abismo, ¿no? ¿Cierto? El abismo del ser. Incluso como una exigencia de lo que Heidegger va a plantear y que atraviesa toda su obra, que es la diferencia ontológica, ¿cierto?, entre ser y ente, entre el ser y lo que es. El ser por lo mismo es nada porque es nada de lo que es, nada de lo que podemos representarnos, ¿no? Esa mismidad de cada cosa, ¿no? Es distinta de cómo cada cosa, por decirlo así, se presenta en una relación sujeto-objeto. O sea, esa mismidad, hay que rescatar esa mismidad, ese no pasar por el filtro, ¿no? ¿Cierto?, de esa mismidad, digamos, ¿no?, de la relación sujeto-objeto que escinde, quiebra, fisiona, ¿no? ¿Te fijas? No. Claro, es que el insistir en la pregunta no quiere decir que eso impida que puedan haber respuestas o señales de respuesta en torno al sentido, como se mencionaba. Y yo creo que es un poco la historia de la filosofía. O sea, si nos vamos a una de las, digamos, de las definiciones escolares de la filosofía, que es la madre de todas las ciencias, yo creo que tiene que ver con eso, con que la filosofía, al preguntar, y digamos en la medida en que se van generando se abren ciertas imágenes que podrían impulsar una respuesta, es que todas las otras disciplinas se van escindiendo en la filosofía, pero la filosofía justamente es insistir en la pregunta, y por eso, claro, o sea, la pregunta de la filosofía es el ser. Entonces, pero, y me parece muy importante lo que se señalaba, que esas respuestas que pueda entregar Heidegger o estos intentos de respuesta siempre apuntan a un sentido, no necesariamente a una clausura, si bien siempre en toda respuesta va a haber una clausura. Digamos, en este caso las clausuras me parece a mí que son más permeables, son clausuras más que se prestan a mantenerse en esa actitud interrogativa, en esa actitud escrutadora respecto de lo que es el ser. Bueno, hoy por hoy uno podría decir es un lugar común, ¿cierto?, que hay una dimensión ontológica, ¿cierto?, del lenguaje, ¿no? Pensemos nada más que en nuestro filósofo chileno José Echeverría, ¿no? ¿Cierto? Que subraya tanto eso, pero por supuesto todo lo que es el constructivismo, en fin, bueno, muchas corrientes actuales, ¿no? Desde luego la filosofía del lenguaje, desde luego Humberto Eco, desde luego, qué sé yo, Chomsky, en fin, ¿no? Pero fíjate tú como Heidegger también en eso, digamos, fue como el precursor, con ciertos antecedentes. Bueno, ante todo habría que mencionar a Nietzsche, ¿no es cierto?, ¿no? Sobre todo por una de esas contemplaciones introspectivas sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Y entonces, como esa relación, fíjate tú, entre Sein y Dasein, ser y este ser ahí, que somos nosotros, ¿no?, este ahí del ser, ¿no?, se da en términos de, bueno, lo que ha sido traducido al castellano como interpelación y correspondencia, ¿no?, que en alemán sería Anspruch, y que si literalmente lo traducimos, quiere decir, digamos, ¿no?, que te fijas tú, el ser nos habla, ¿no? Eso que es tan difícil de captar, pero obviamente, ¿no es cierto?, por ejemplo, ya creo que me los comí todos, digamos, ¿no?, este durazno aquí, jovencito, este bebé durazno, ya dio este primer año sus primeros duraznitos. Aquí hay uno que está podrido, digamos, ¿no?, porque
como digo, el resto me los comí. Este está bien Maurito para comérselo todavía. ¿Eh? Pero ellos nos hablan, nos habla. Te fijas tú, nos habla este día, ¿no? Es esa dimensión, digamos, ¿no? El lenguaje que Jaspers también la ha destacado, y Jaspers usa un término para hacer una comparación que permite enriquecer lo que está planteando Heidegger, usa un término que es muy revelador también, la expresión, Ausdruck. Todo expresa algo, ¿no? Si nos fijamos aquí en esta enredadera, digamos, ¿no? Con estas flores maravillosas que da, que si uno las mira hacia adentro da la impresión que estuviera el sol ahí, digamos, ¿no? ¿Ah? ¿Cierto? Y que está claro por doquier. Bueno, todo ello nos habla, ¿no? Entonces, el asunto es si nosotros correspondemos a eso, que también es un llamado, ¿no? Un llamado de las cosas, un llamado del ser, ¿no? ¿Ah? La gatita que está ahí, debajo del arbolito, bueno, ella no está diciendo nada, pero igual está hablando, ¿no? ¿Cierto? Y esa es la relación, digamos, ¿no? ¿Cierto? Anspruch, Entsprechung, ¿no? Entonces, eso es un punto que es crucial en el pensamiento heideggeriano, ¿no? Porque permite entender por qué esa relación tan íntima de Heidegger con la poesía, ¿no? Con Rainer Maria Rilke, con Georg Trakl, con, qué sé yo, los poetas en su propia lengua, ¿cierto? Stefan George, ¿no? ¿Cierto? Pero también con el arte en general, por eso la relación con Paul Klee, ¿no? ¿Cierto? En la pintura, o también con Cézanne, ¿no? ¿Cierto? Los estudios que hizo Heidegger, ¿no? ¿Cierto? Sobre todas las pinturas de Cézanne del monte Santa Victoria, Monte San Victoire, ¿no? Entonces todo eso, incluso en estos momentos se me escapa el nombre, la relación con un arquitecto español, digamos, ¿no? Muy interesante también esa otra relación. Entonces, esa relación tan íntima que tiene Heidegger con el arte, y por supuesto lo que ocurre con el arte, podríamos decir, sobre todo desde Kant en adelante, la relación que tiene con el gusto, porque Heidegger también ha sido criticado en el sentido de que, claro, o sea, del arte toma una parte. Claro, pero es la parte que tiene que ver con sus preferencias, con sus gustos, y eso es perfectamente legítimo. ¿Y por qué digo esto? Porque sobre todo le ocurre al poeta, ¿cierto?, de que las cosas le hablan, como a nuestros poetas, a un Neruda, a una Mistral, a un Nicanor Parra. Bueno, las cosas le hablan, o un Armando Uribe, qué sé yo, en fin, de la poesía contemporánea, ¿no? De la poesía de todas las épocas, ¿no? ¿Cierto? De cualquier lugar del mundo. Entonces, esa dimensión, digamos, ¿no? Por decirlo así, ontológica del lenguaje, ante todo es heideggeriana. Es interesante cómo el calificativo de Dasein, que es exclusivo de, bueno, ahí Heidegger no habla ni de hombre, ni de ser humano, ni de ninguna de esas nomenclaturas. Heidegger, claro, al hablar de que el Dasein es el llamado por el ser para, digamos, relacionarse con él, como justamente el arte pareciera ser, esa por lo menos es la impresión que a mí me queda, el arte es la forma más cercana, digamos, de llegar a esa relación, o es la relación más pura con el ser. O sea, solamente, y es interesante eso, porque justamente en una suerte, digamos, de, no de modificación, pero sí, digamos, en una suerte de juego con la realidad, de jugar con la realidad, como de ese modo es el modo en el cual nos podemos acercar lo más posible al misterio del ser. Claro. Y yo creo que eso es lo interesante del arte, y ya no solamente en Heidegger, sino como especialmente en lo que se llamó posteriormente filosofía existencial o existencialismo. El arte cumple ese rol, digamos, de ser como casi, hasta podría pensarse como un salvavidas que tiene el hombre para poder, digamos, acercarse al ser. Que si bien la pregunta siempre, o sea, la respuesta siempre va a quedar en suspenso, claro, requerimos, o sea, ese llamado nos obliga, claro, sin que lo queramos, a enfrentar por lo menos la pregunta. Claro. Y ahí el arte es donde, claro, digamos, pareciera ser la gran actividad del hombre en cuanto a especie. Claro.
Y ahí viene ese engarce, por supuesto, también, te fijas tú, porque nos estamos repitiendo en todo esto a la obra mayor, la ópera magna de Heidegger, ¿no es cierto? 1927, el año de su publicación, Ser y Tiempo, que no solamente hay apertura, hay modos de apertura. Entonces, bueno, ante todo, el primer modo que es justamente el encontrarse, la Befindlichkeit, cómo nos encontramos, cómo estamos, y el vínculo que tiene eso con un temple afectivo y anímico. Entonces, claro, esto por supuesto que conecta, digamos, ¿no? con aquello, o sea, cómo somos, por decirlo así, como una caja de resonancia con nuestra sensibilidad, con nuestro sentir, ¿no? ¿Ya? Y con lo cual Heidegger, ¿qué es lo que está haciendo? ¿No? Está, por decirlo así, con el antecedente que esto tiene en Kierkegaard, ¿no? ¿Cierto? Porque Kierkegaard es el que introduce la cuestión del temple, ¿no? ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces, como con Heidegger, ¿cierto? Sucede que entra aquí como un nuevo acceso, ¿no? Te fijas tú, al ser que es el temple, ¿no? Que ya no es únicamente la razón, la experiencia o la fe, ¿no? Como que ha habido esa competencia a lo largo de la historia de la filosofía, como de ciertos derechos supuestamente exclusivos de estos que estoy mencionando, ¿no? Ante todo de la razón, del animal racional, de la fe, el homo viator, pensando en la cartografía antropológica, ¿cierto? Y de la experiencia que guarda relación ahí con el ser humano como centro, el ser humano finito, kantiano, ¿no? Pero aquí desde Kierkegaard en adelante, y eso lo toma Heidegger. Claro, los otros modos de apertura, que son, ¿cierto? El comprender y el habla, ¿no? Te fijas tú, el habla, que Jorge de Rivera, el traductor chileno, lo traduce también inteligentemente como discurso, porque de hecho en alemán rede es más discurso que habla, pero igual es como discutible, porque la palabra discurso suena como discurso político, no sé qué, digamos, ¿no? Pero claro, se trata también como de recuperar esa palabra y de la propiedad que tenga, digamos, ¿no? la política, o la retórica también, digamos, ¿no? sobre ella. El comprender que guarda relación sobre todo con la posibilidad, ¿no? Que eso, por supuesto, también es algo decisivo en Heidegger, el ser humano, ¿cierto? El Dasein como poder ser, como proyección, ¿no? ¿Cierto? El Entwurf. Cada uno un poder ser, una posibilidad que tiene que desenvolverse. Y eso es afín entonces con el comprender. El comprender nos abre como un comprender existencial a las posibilidades justamente, bueno, de nuestra existencia, cómo nos desenvolvemos, qué camino seguimos. Incluso el comprender da lugar en este caso a una versión, diríamos, no gnoseológica, epistemológica, que es muy interesante, porque el comprender es lo que posibilita el conocimiento, ¿no? O sea, justamente el conocimiento tiene, por decirlo así, como su carácter genuino, ¿no? En la medida que remite a un comprender existencial, ¿no? Y el habla, ¿no? Y eso por supuesto que nos remite nuevamente al punto anterior, digamos, ¿no? De esta dimensión ontológica del lenguaje, ¿no? ¿Cierto? El habla que abre, por eso que es modo de apertura, o sea, por eso los tres modos de apertura, el encontrarse, el comprender y el habla, ¿no? En todo esto hay una suerte de narrativa, finalmente, de la relación Dasein-Sein, Claro. o ser ahí, ser. O sea, una narrativa ¿en qué sentido? En que desde distintas perspectivas se puede enfrentar esa relación o tratar de, utilizando un poco la palabra, de comprender esa relación que inevitablemente el Dasein tiene respecto del ser. Y esos distintos modos, el encontrarse, el habla, el comprender, son... yo no creo que haya una jerarquización entre esos modos de comprender, digamos que son distintas dimensiones desde las cuales el hombre encara el ser. Claro. Y yo creo que ahí está un poco la virtud que tiene el pensamiento heideggeriano, de dejar de comprender desde una racionalidad únicamente, o desde desde la pura intuición, o desde la pura voluntad. Creo que ese es el salto que Heidegger hace respecto a los pensadores anteriores a él, los que se han nombrado, Kierkegaard, Nietzsche,
particularmente, que de cierta forma tomando el pensamiento de ellos, abre esos campos hacia otras formas de entender el ser. Claro. Pero Que pueden ser discutibles, pero... Claro. ¿Te fijas tú cómo Heidegger es capaz de mostrarnos, ¿no? Y en ese sentido lo novedoso de su modo de replantear la pregunta por el ser, ¿no? De cómo habitamos el mundo, ¿no? Entre las cosas, entre los otros das, entre los otros seres humanos, digamos, ¿no? En términos permanentes, ¿no? Te fijas tú estas relaciones, interpelación y correspondencia, ¿no? Que tal persona con su mirada, con su actitud, con su movimiento corporal, con su gesticulación, no está diciendo nada, no está hablando. ¿Correspondo yo no a esa gesticulación, ese movimiento? A lo mejor a esa rigidez, ese cuerpo que está como enrijecido frente a mí, digamos, ¿no? ¿Por qué ese enrijecimiento? Hay rechazo, ¿no? Entonces nos está hablando en términos de rechazo, ¿no? ¿Por qué otro cuerpo más bien brinda como una acogida, ¿no? Y la mirada y la sonrisa, a lo mejor lo que fuere, ¿ya? Y por supuesto, qué sé yo, un atardecer, un amanecer, no sé, simplemente que esté el cielo despejado, todo nos habla, ¿eh? Entonces, yo debo reconocer que en mi formación filosófica, bueno, Heidegger fue absolutamente decisivo, o sea, me marcó así para siempre.